Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente me presento. Soy el físico Israel de Jesús Benítez Jasso, subdirector de capacitación del Plan de Emergencia Radiológica Externa PERE. Y bueno, es un gusto estar con ustedes el día de hoy, pues compartiendo un poco de lo que es el tema de emergencias radiológicas, que bueno, dentro de los hospitales no hemos tenido grandes casos, sin embargo, siempre hay que estar preparados para este tipo de emergencias, ¿no? Dentro de los hospitales. Bueno, pues ya nada más que esté la presentación. Y bueno, justamente platicar un poco de este tema, pues es algo, este tipo de temas son temas muy amplios, muy largos dentro de lo que es la gestión, el conocimiento, todo lo que se debe de saber alrededor de toda esta parte de emergencias. Sin embargo, bueno, en esta presentación vamos a dar precisamente cosas básicas, cosas que ustedes deben de saber para poder iniciar la gestión, no como tal responder a una emergencia radiológica, pero sí iniciar esa pequeña gestión y sobre todo pues tener el cuidado con nuestro público que está presente en un hospital y pues para ello vamos a continuar. Bueno, pues el tema emergencias radiológicas, como ya bien lo presentaron, nuestro contenido, vamos a dar una pequeña introducción, mitos y realidades, radiación y radioactividad, fuentes radioactivas y sus aplicaciones, y por qué nos debemos de proteger ante la radiación ionizante, y por último, el tema de emergencia radiológica. Bueno, pues iniciamos con la introducción. Dentro de lo que es la Ley General de Protección Civil, pues nuestro artículo 2, ¿no? En las descripciones nos dice que esta parte de emergencias radiológicas, pues entra dentro de lo que son los fenómenos antropogénicos, ¿no? Que obviamente, pues por definición es un agente perturbador que, bueno, es producido literalmente por, pues la mano humana, ¿no? La actividad humana. Y bueno, precisamente este tipo de emergencias radiológicas, pues ocurren precisamente con este fenómeno antropogénico. También están descritos dentro de lo que son los fenómenos químico-tecnológicos, ¿no? Que, bueno, su definición como tal, pues es ese agente perturbador que genera o que es generada por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones, ¿no? Que es justamente nuestro tema, y derrames, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la ley general de protección civil, pues tenemos precisamente este artículo que nos describe estos dos tipos de fenómenos y pues es justamente lo que va encaminada la presentación. Bueno, pues seguramente este tema para muchos pues no ha sido pues tan abierto, digámoslo así, dentro de su conocimiento, en el sentido que bueno, es muy poco lo que se enseña bajo lo que es las emergencias radiológicas. Sin embargo, bueno, siempre como integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, pues debemos siempre estar preparados, ¿no? Para precisamente tener el conocimiento, sobre todo de qué hacer en el inicio de una gestión de una emergencia radiológica. ¿Por qué? Porque si bien no vamos a ser expertos, ¿verdad? Literalmente hablando, para atender este tipo de emergencias, no quiere decir que no tengamos los conocimientos, ¿no? Y aquí dos frases precisamente que nos hacen alusión a este tema, ¿no? Nada en este mundo debe ser temido, solamente entendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos, ¿no? Y justamente este tema de radiaciones ionizantes o materiales radioactivos, siempre a la gente que no conoce el tema, pues le produce precisamente este tipo de temor, ¿no? Y sí, obviamente vamos a tener pues cosas a las cuales pues hay que temerle, pero si los comprendemos, pues ya sabemos cómo poder defendernos de los efectos de estas radiaciones ionizantes, ¿no? Y bueno, cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, quien no haya tenido interacción con este tipo de temas, pues bueno, el día de hoy será esta parte nueva y pues ya se llevarán algo nuevo a casa, ¿no? Bueno, pues para empezar hay que hablar un poco de mitos y realidades, ¿no? En particular, pues la gente o los que convivimos con las radiaciones ionizantes, pues sí debemos de comprender un poco esa parte de qué son y todo esto, ¿no?
Sin embargo, pues siempre la parte escénica, ¿no? De lo que nos habla, por ejemplo, las películas que hemos visto en la televisión, en el cine, series, etcétera, pues nos hablan precisamente de cosas que pues son no normales, ¿no? A nuestra vista o a nuestra vida cotidiana, como lo sabemos, ¿no? Como lo conocemos. Recordar que, bueno, esto siempre es ciencia ficción, sin embargo, estas películas, pues de repente sí pueden hacernos más cuando somos niños, por ejemplo, pues sí podemos hacer esa parte de decir, ay, yo quiero que me pique una araña radioactiva y yo quiero recibir rayos gamma, ¿no? Y este tipo de cosas que para poder convertirme en un superhéroe, ¿no? Que precisamente pues ese desconocimiento que tenemos acerca de este tipo de materiales, pues hace que en nuestra niñez, ¿no? Y tal vez hasta en nuestra adolescencia, pues nos haga creer que esta tipo de radiaciones nos va a hacer algún beneficio y nos va a convertir en superhéroes, ¿no? La realidad, pues, es completamente diferente, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que este tipo de radiaciones, pues, nos vaya a afectar totalmente, ¿no? Obviamente hay que manejarlo y tener los cuidados, pues, respectivos a cada una de estas fuentes radioactivas y con ello, pues, vamos a tener mucho beneficio pues, al ser humano, ¿no? A toda la humanidad. Y es justamente algo de lo que se va a presentar hoy, ¿no? Por ejemplo, en la realidad, pues hay tratamientos médicos, hay tomografías, hay placas de rayos X que pues nos ayudan precisamente a saber cómo está nuestro estado de salud, a curarnos de algún cáncer, etcétera, o dar tratamientos para precisamente quitar tumores, ¿no? Cancerígenos, etcétera. Y también tenemos la parte industrial, ¿no? Eso es como la parte médica y también tenemos la parte industrial en la cual pues nos ayuda, por ejemplo, a generar energía eléctrica, ¿no? Que consumimos diariamente. Ya estamos muy acostumbrados incluso a vivir con esta energía eléctrica. Yo creo que si se nos va la luz un rato, estamos como locos, ¿no? En ese sentido. Entonces, es algo benéfico para el ser humano, ¿no? También hay otros tipos de aplicaciones que, bueno, vamos a ver un poco más adelante. Bueno, entonces aquí la pregunta, ¿no? Les dejo de inicio esta pregunta. ¿Debo temerle a la energía nuclear? Bueno, pues vamos a tratar de responderla y al final de esta presentación, pues ustedes se crearán un criterio sobre ese tipo de energía nuclear. Bueno, la radiación y la radioactividad, ¿no? Para empezar, pues hay que saber que vamos a tener dos tipos de radiación ionizante. En particular, tenemos la radiación natural, que es con la que convivimos diariamente. Es una radiación que pues proviene de la naturaleza como tal, de las cosas que están producidas por medios materiales naturales, ¿no? Como la madera, el plástico, etcétera, el concreto, etcétera. Todo este tipo de materiales que, bueno, pues son provenientes de la tierra, ¿no? De la naturaleza. Naturalmente desde el universo, pues nos llegan precisamente rayos, rayos gamma, radiación neutrónica, etcétera, diferentes tipos de radiaciones que, bueno, interaccionan con nuestro planeta, ¿no? Y pues esa parte no entra toda gracias a la atmósfera. Sin embargo, una parte sí cruza esa atmósfera y estamos siendo, pues bombardeados por este tipo de radiación, ¿no? También, pues desde la formación de la Tierra, pues esta gran roca llamado planeta Tierra, pues es precisamente tiene una gran cantidad de material radioactivo, ¿no? Que se generó en esta parte de su formación. Entonces, en sí, el mismo planeta, pues contiene concentraciones de uranio, concentraciones de cesio, cobaltos, etcétera, diferentes materiales minerales que son precisamente, que están en el interior de la capa terrestre y que bueno, eso nos genera una radiación, ¿no? Los mismos vegetales que nosotros consumimos, pues están básicamente cosechados, ¿no? En la tierra y estos absorben precisamente esos minerales que pues nosotros consumimos en estos alimentos, ¿no? Jitomate, plátano, a la gente que le gusta el pescado, los mariscos, por ejemplo, pues tienen una gran cantidad de de potasio 40, por ejemplo, que pues es un radionúclido que es radioactivo, ¿no? Entonces, pues esa es la parte natural, ¿no? Con la que convivimos diariamente.
Y también tenemos la parte de la radiación artificial. Esta, bueno, es la que se produce o la que produce el hombre a través, pues, de diferentes artefactos, de fuentes creadas, de radioisótopos creados para, pues, precisamente tener un beneficio en nuestra salud o en en nuestro mundo, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, al tener estos dos tipos de radiaciones, que son radiaciones ionizantes, pues precisamente tenemos un porcentaje que nosotros recibimos anualmente de todas estas, ¿no? Tanto de la natural como de la artificial. Y digamos, ese porcentaje que nosotros recibimos es aproximadamente un 2.5 en unidades ya de radiación, son 2.5 milisieverts al año. Y bueno, esto es de toda la concentración de radiación que se tiene, ¿no? A nivel mundial. Obviamente, esto va a depender de, pues digamos, la zona geográfica en la que vivamos. En algunas zonas habrá más, en algunas zonas habrá menos. Entonces, tendríamos un rango de entre 2.5 y 3.7 milisieverts por año, dependiendo esa zona, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya conociendo esta parte de que convivimos con una radiación natural y también con radiación artificial diariamente, pues, sigo aquí poniendo la pregunta, ¿no? Yo, como tal, ¿no? El físico de Israel, pues les puede contestar que no, no debemos temerle. Sin embargo, bueno, ustedes seguirán creando y seguirán llevando esta pregunta para que al final, pues tengan su criterio y puedan responder esta pregunta, ¿no? Bueno, hay que tener bien claros la parte de lo que es la radiación y la radioactividad, ¿no? Porque radiación es la radiación que podemos recibir, ¿no? Como la que yo estoy recibiendo, por ejemplo, en este momento, de parte del monitor, de las luces que tengo aquí encima de mí, en el techo, ¿no? Igual ustedes, la radiación que están recibiendo, pues es la radiación que está llegando de su monitor o su celular que están ustedes viendo para ver esta presentación y este curso. Y pues posteriormente vamos a tener esa diferencia con la radioactividad, ¿no? ¿Por qué? Porque no toda la radiación es una radiación mala, ¿no? Digámoslo así entre comillas. ¿Por qué? Porque, bueno, la radiación pues son ondas electromagnéticas, ¿no? Es la propagación de una energía que va en el espacio, ¿no? Y que pues se puede presentar también en un medio material. De tal manera que, bueno, va a tener diferente energía y de eso va a depender de que nos pueda o no hacer daño a nuestro cuerpo, ¿no? Por lo regular, bueno, no por lo regular, más bien los materiales radioactivos nos generan esa peligrosidad debido a esa energía que tienen de más, ¿no? Y eso, pues bueno, nos hace diferenciar entre la radiación y la radioactividad, ¿no? Y bueno, la radioactividad como definición, pues es una manifestación energética que es espontánea de átomos que resultan en una transformación de elementos. ¿A qué se refiere esta definición? Se oye muy intensa, ¿no? Así como, bueno, pero yo no entiendo como tal esta definición, ¿no? No es más que el proceso de que un átomo radioactivo emita esa energía que tiene de más y que precisamente esa energía pues se deposite en materiales, en personas o en lo que tenga que depositarse para poder liberar o liberarse precisamente de esta energía que pues no quiere, ¿no? En la naturaleza recordemos que pues todo quiere llegar a un equilibrio, ¿no? Entonces, eh, los átomos radioactivos pues tienen ese desequilibrio en su interior como átomo radioactivo y precisamente pues quieren liberarse de esta energía para llegar a una estabilidad y pues bueno, dentro de esa energía nos van a emitir diferentes tipos de radiación ionizante, como es lo que está aquí, ¿no? Tenemos, para que esos átomos se liberen de esa energía, tenemos emisiones de radiación ionizante como son emisiones alfa, emisiones beta, rayos gamma y rayos X. Sobre todo los rayos X son producidos por el hombre, más que también son producidos por fuentes naturales, pero son producidos más en hospitales precisamente para las placas de radiografía, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de emisiones pues son las que contienen los átomos radioactivos que vamos a manejar con las fuentes radioactivas que pues se pueden encontrar en diferentes lugares dentro de los hospitales, pues los podemos encontrar
en lo que es la medicina nuclear, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y para ello, pues para antes de llegar a todo esto de una emergencia, pues sí tenemos que definir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que definir lo que son las fuentes radioactivas, cuáles son sus aplicaciones, qué es un material radioactivo y qué es una fuente radioactiva, ¿no? Porque no es lo mismo tener un material radioactivo que tener una fuente radioactiva. Los materiales radioactivos, pues son aquellos que emiten radiación ionizante y que deben de estar regulados por el órgano nacional, ¿no? Aquí recordar que, bueno, nuestro órgano regulador es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, los cuales pues regulan todas estas fuentes cuando ingresan al país. No puede ingresar ninguna fuente radioactiva si no es con, obviamente, el saber de la Comisión Nacional y pues la autorización incluso de ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues que se pasa por un largo proceso para poder traer una fuente radioactiva al país, ¿no? Y debe estar bien localizable y debe estar bien custodiada y bien sellada, ¿no? Para evitar precisamente emergencias radiológicas. Y bueno, las fuentes radioactivas están formadas por una cierta cantidad de material radioactivo, ¿no? Entonces se pueden presentar de formas diferentes. Puedo tener yo fuentes naturales, como son minerales de uranio. Puedo tener fuentes selladas, como la que tenemos en medio de las dos, de las tres fotografías. La de en medio es una caja para hacer radiografía industrial, por ejemplo, y esta fuente y esta máquina utiliza una fuente sellada de iridio 192, la cual es un pequeño balincito que está fundido en una varilla no muy larga y ese pequeño balincito es nuestra fuente radioactiva, es la fuente que contiene el material radioactivo, en este caso iridio 192, y a pesar de que es un balino muy, muy pequeño, no es de más de ni de más de 1 centímetro, ese balín nos puede hacer un daño excepcional en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, incluso hasta para la supervivencia. Hay muchos casos en los cuales pues se ha presentado una emergencia con este tipo de material, con este balincito de iridio, por la pérdida o robo de este material, de esta caja industrial para hacer radiografía industrial y pues la gente lo ha manipulado, lo ha abierto, ha perdido la vida por pues manipular y abrir este tipo de fuentes, ¿no? De este tipo de contenedores. Y bueno, tenemos también las fuentes abiertas. Estas son precisamente líquidos, por ejemplo, o fuentes sólidas que pueden ser dispersables, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, para los hospitales tenemos semillitas, ¿no? Para braquiterapia, que se le llama, y son semillitas que se le ponen precisamente a los pacientes para, pues, un tratamiento hacia la cura de un cáncer, ¿no? Entonces, todos estos pueden ser fuentes abiertas, las cuales, bueno, pues se pueden ya sea dispersar o derramar, ¿no? En este caso, en la fotografía tenemos una ampolleta de yodo 131 que se utiliza precisamente para tratamientos de cáncer por tiroides. Bueno, entonces dentro de estas fuentes radioactivas, pues va a haber una clasificación, ¿no? De tal manera que, bueno, esta clasificación nos va a ayudar a decir qué tan peligrosas son. ¿Me puedo acercar o no me puedo acercar? ¿Puedo hacer algo o no puedo hacer algo? ¿O qué es lo que tenemos que hacer con ellas? Para empezar, pues bueno, de acuerdo a las categorías de estas fuentes radioactivas, pues se etiquetan. Hay unas etiquetas o todo material radioactivo debe ser etiquetado de tal manera que me diga en donde estas etiquetas precisamente nos señalan esa categoría que tiene la fuente radioactiva, qué tipo de radioisótopo es, cuánta actividad y un índice de transporte, el cual pues nos va a decir todas estas nomenclaturas nos van a decir perfectamente qué hacer en caso de un accidente, ¿no? Si tengo, por ejemplo, que la categoría de las fuentes va de 1 a 5, porque es de acuerdo a su nivel de peligrosidad, pues entonces la categoría 1 es la escala de nivel más peligrosa, que es las fuentes más peligrosas, y nos vamos a ir bajando, ¿no? 2, 3, 4 y 5.
Conforme lo marcan, bueno, pues es una fuente, la 1 es una fuente más peligrosa, es extremadamente peligrosa, y la 5 pues es la menos peligrosa, ¿no? Es con la que podemos casi tener contacto y puedo tener mucho tiempo al interactuar con ella para que yo pueda tener algún daño, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, vamos a conocer un poco qué tipo de fuentes son, ¿no? Porque, bueno, hay veces que nos dicen, pues es que la clasificación es de 1 a 5. Ah, ok, perfecto. Entonces ya sé que la 1 es peligrosa, la 2 es también, bueno, la 1 es extremadamente peligrosa, la 2 es peligrosa, la 2 sigue, bueno, muy peligrosa, la 3 sigue siendo peligrosa, la 4 ya no tanto y la 5 ya es baja, ¿no? Pero, ¿qué tipo de fuentes son las que son de esta categoría, ¿no? Y bueno, para eso tenemos precisamente en la siguiente tabla la categoría, las aplicaciones y cuál es el radionúclido, ¿no? ¿Por qué nos interesa saber el radionúclido que tenemos en una fuente radioactiva? Bueno, porque nosotros considerando y sabiendo las especificaciones de la fuente radioactiva en el sentido del radionúclido que nos va a afectar o que está afectando en una emergencia radiológica, podemos dar incluso tratamientos médicos a las personas que se han expuesto a la radiación ionizante. Y en ese sentido, este tipo de daños, pues se pueden atender inmediatamente, ¿no? Con diferentes, pues, ahora sí que con diferentes tratamientos médicos, ¿no? En ese sentido, por eso es que las etiquetas de estos materiales radioactivos deben de contener el material y la peligrosidad, ¿no? De la categoría que representa cada fuente radioactiva. El ejemplo, bueno, los ejemplos de categoría que tenemos aquí es categoría 1, extremadamente peligrosa. Si nos damos cuenta, dice lesiones permanentes y tiene un tiempo corto de exposición, ¿no? Y ustedes tal vez me van a decir, ah, ok, sí, tiempo corto, pero ¿qué tanto es el tiempo corto, no? Bueno, pues va a depender de la actividad que tenga la fuente ese tiempo corto, pero no estamos hablando de un tiempo corto en cuestión de segundos o minutos, ¿de acuerdo? No pueden pasar más de 1 o 2 minutos al estar expuestos a una fuente de este estilo para que se pueda hacer algún daño, ¿no? Entonces, eso es lo que la hace extremadamente peligroso, que es una fuente con una actividad muy alta y por lo regular los radionúclidos que nos generan este tipo de exposiciones para lesiones permanentes, pues son los cobalto 60, cesio 137, estroncio 90 y plutonio 238, ¿no? Son precisamente radionúclidos que pues traen, por ejemplo, las máquinas para teleterapia precisamente que se manejaban anteriormente en los hospitales. Bueno, supongo que todavía muchos de los hospitales aquí en México todavía cuentan los que cuentan con este tipo de máquinas de teleterapia, pues todavía cuentan con este tipo de cabezales con fuentes radioactivas, ¿no? Entonces, eso es la peligrosidad y el buen manejo y uso de este tipo pues de materiales, ¿no? Que están en hospitales, ¿no? Abajo en la parte última justamente nos dice que los podemos encontrar en irradiadores utilizados para esterilizar y conservar alimentos, irradiadores de sangre y tejidos y fuentes de teleterapia, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento. Luego tenemos una categoría 2, que es una categoría muy peligrosa. Las lesiones son permanentes también en este tipo de categoría y el tiempo sigue siendo un tiempo de exposición muy corto, ¿no? Igual, ¿cuánto es el tiempo de exposición? Pues igual, no más de 2 minutos tenemos que estar frente a estas fuentes porque si no, nos van a generar un daño muy severo, ¿no? Igual, radionúcleos que podemos encontrar en este tipo de categorías, pues son cobalto 60, iridio 192, como el que les presentaba hace un momento en la máquina de radiografía industrial, el selenio 75 y el iterbio 169, ¿no? Son fuentes para radiografía industrial la mayoría y fuentes de braquiterapia. La categoría 3 ya nos va bajando de escala, ¿verdad? Ya tenemos ahora que es peligrosa, sin embargo, no deja de ser algo mayor. Las lesiones siguen siendo permanentes, tenemos tiempos de exposición un poco más largos, sin embargo, no se debe uno de confiar con este tipo de tiempos ante las fuentes radioactivas por justamente el desconocimiento que pudiéramos tener de actividad y de categoría de la fuente, ¿no? Eh,
Nuevamente, cobalto 60, cesio 137, americio 241, americio con berilio y californio 252. Calibradores de nivel, calibradores de transportadores, calibradores de altos hornos, calibradores de draga y calibradores de espesor. Bueno, este tipo de categoría 3 es más ya para lo que es algo, trabajos industriales, entonces aún así pues son peligrosos, ¿no? La categoría 4 ya nos dice que es poco peligrosa, las lesiones pueden ser temporales y el tiempo de exposición ya puede ser prolongado, ¿no? Pero, sin embargo, nuevamente recordar que ante el desconocimiento, pues mejor trato de evitar que el tiempo sea prolongado, si estoy frente a una fuente radioactiva, ¿no? Y ahorita vamos a ver esos factores de reducción del riesgo. ¿Qué radioisótopos tenemos en este tipo de categorías? Bueno, ya es plutonio 239 con berilio, cesio 137, radio 226, yodo 125, iridio 192, californio 252, estroncio 90, americio 241, polonio 210 y el yodo 131, que precisamente es el yodo radioactivo que se utiliza para los tratamientos de cáncer de tiroides, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos ver precisamente en qué tareas se están utilizando: calibradores de nivel de carga, calibradores de densidad, detectores de humedad, fuentes de densitometría de huesos, calibradores de espesor y eliminadores de estática, ¿no? Esto es pues para las industrias también. Y bueno, por último, categoría 5, muy poco peligrosa, lesiones son temporales y el tiempo de exposición es muy prolongado, ¿no? ¿Cuáles son los radionúclidos principalmente utilizados? Pues cadmio 109, cobalto 57, americio 241, radio 226, paladio 103, fósforo 32 y el tritio, ¿no? Eh, ¿En qué se utilizan? En fuentes no selladas para tratamiento médico y en blanco de tritios, ¿no? Son para, pues, calibraciones y todo eso. Bueno, entonces esta es la categoría de estas fuentes radioactivas. Más o menos se les da este panorama para que ustedes sepan qué tan peligrosas pueden ser de acuerdo a la actividad que tiene cada fuente. Bueno, las aplicaciones, bueno, ya hablé un poco de las aplicaciones, sobre todo pues son las fuentes radioactivas, son muy utilizadas pues en la industria y en la medicina, ¿no? Pero también tenemos muchas otras aplicaciones, como lo son, por ejemplo, en los aeropuertos, ¿no? Para detección de drogas y estupefacientes y tráfico de otras cosas, ¿no? En las aduanas, en estos paneles donde nosotros ponemos precisamente pues nuestra maleta y pasa por la banda, ¿no? Y ahí ven. Este tipo de aparatos pues son de rayos X, ¿no? No traen como tal una fuente radioactiva, sin embargo, pues es una radiación ionizante, ¿no? Los rayos X son radiación ionizante que, bueno, si estamos expuestos a ellos, nos va a producir lesiones si nos exponemos a un tiempo prolongado a ellos, ¿no? Pues se ocupan para esterilizar también hay irradiadores que esterilizan, por ejemplo, frutas, verduras, etcétera. También, incluso aquí en México, tenemos una planta de esterilización de moscas, precisamente la llamada Moscamed, que está allá en Chiapas, que se utiliza precisamente para esterilizar la mosca del Mediterráneo y evitar que se convierta en una plaga, ¿no? Se liberan y ya, hacen su función y evitamos que la mosca del Mediterráneo crezca en proporción y se hagan este tipo de plagas, ¿no? Para que acaban pues con cultivos y todo ello. Tenemos ya ahora la tecnología, ¿no? Y con ahora, pues muy conocido con las guerras, pues el temor, ¿no? De que haya guerra nuclear y este tipo de cosas, pues tenemos submarinos que funcionan a base de energía atómica, ¿no? Ese es su motor como tal. Tienen un pequeño reactor y puede durar más de año y medio sin que se cambie su material y pues puede funcionar y andar por todos los mares, ¿no? Sin necesidad de recargar combustible. Entonces, bueno, pues tenemos diferentes actividades. Obviamente la mayoría de todas estas y lo que busca también
el organismo internacional o la Agencia Internacional de Energía Atómica, pues es que todo esto esté regulado, ¿no? Que todo esto esté eh, bien visto ante la humanidad y que se generen cosas buenas para la humanidad, ¿no? Entonces, incluso tienen su eslogan de átomos para la paz, ¿no? Que es justamente átomos que nos ayuden como humanidad a seguir pues con nuestra vida en un mejor nivel y no para la destrucción, ¿no? En ese sentido. Bueno, ¿por qué debemos protegernos de esta radiación ionizante? Bueno, pues como les he comentado, la radiación ionizante pues tiene ese poder de hacer daño al cuerpo humano, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el ionizar significa romper, romper células, romper átomos, romper este tipo de de órganos, de células que forman órganos y tejidos y en ese sentido, pues cuando esta radiación interacciona con el cuerpo del ser humano, pues precisamente rompe tejidos, ¿no? Rompe esa parte de células y tejidos que pues son creados en el ser humano, ¿no? Dentro de nuestra biología. Entonces, cuando las células son afectadas por una radiación ionizante, pues van a hacer ciertas funciones, ¿no? En ese sentido. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto y saber que, pues, ante una fuente radioactiva o un material radioactivo de una actividad muy alta, pues eso es lo que nos va a ocurrir, ¿no? Nos van a romper los tejidos, nos van a romper células y pues nos van a dejar esa energía que está liberando este átomo radioactivo y eso nos va a llevar a tener problemas de salud, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir o qué es lo que va a hacer? Bueno, pues precisamente cuando la radiación ionizante tenga una interacción con lo que es las células del cuerpo humano, pues van a pasar varias cosas, ¿no? Hay varias probabilidades o posibilidades que van a pasar y obviamente esto va a depender mucho del tiempo de exposición, ¿no? Que es justamente lo que les comentaba en las categorías, ¿no? Si recuerdan, pues ahí vimos, ¿no? Que si los tiempos de exposición ante una fuente radioactiva que es de categoría uno, pues nos decía que el tiempo de exposición era casi nulo, ¿no? O muy corto. Entonces, eso también va a depender mucho de qué tanto estemos frente a esa fuente radioactiva que nos va precisamente a causar ese daño, ¿no? Y para ello, pues van a existir cuatro tipos de posibilidades con la célula. La primera es que nos cause una muerte celular, ¿no? Después que tengamos un daño celular y que, bueno, dentro de ese daño celular que hizo o que recibió las células de nuestro cuerpo, pues se reparen y sea una reparación exitosa. Después vamos a tener nuevamente un daño celular, pero ahora con una reparación que no sea exitosa, que sea una reparación fallida. Y posteriormente también podemos tener que no haya existido un daño a las células, ¿no? Esto, pues bajo toda la historia que tenemos de las emergencias radiológicas que han ocurrido en el mundo, de diferentes casos, ¿no? Digamos, el más grueso, que es el caso de Chernobyl, donde mucha gente se expuso a la radiación, pues algunas de estas personas, se vio, ¿no? Que, por ejemplo, no les pasó casi nada, ¿no? En su ser y pues pudieron continuar. Sin embargo, pues bueno, sí tuvieron un efecto que se llama efecto hereditario, en el cual no podían ellos tener descendencia porque cualquier intento de tener descendencia iba a provocar en tener precisamente pues pues hijos, ¿no? Mal formados con propensión al cáncer inmediatamente, ¿no? Entonces, este tipo de radiación, pues hay casos, ¿no? En los que tal vez no nos pasa nada, pero sin embargo, sí a nuestra descendencia. Y entonces esa clasificación de efectos biológicos pues se han hecho a lo largo de todos estos años con todo este tipo de experiencias que se han tenido y bueno, se clasifican en efectos somáticos y los hereditarios que les comentaba, ¿no? Los somáticos pues sí, ¿verdad? Van a ser efectos que se manifiesten en la persona como tal,
que se expuso a esa radiación. Aquí, por ejemplo, en la imagen tenemos una quemadura en la espalda por una fuente radioactiva de categoría 1 o 2, ¿no? Es una lesión muy grande, muy fuerte. Y bueno, aquí obviamente esta radiación, pues en este tipo de efectos, pues se presenta en la persona que recibe este daño, ¿no? Que recibe la radiación ionizante. También, aparte de esa quemadura, pues se puede tener una esterilidad o disminución de las células de la médula ósea, entonces eso pues, y también la inducción a cáncer, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese tipo de lesiones con las categorías de 1 a 3, básicamente, de fuentes radioactivas. Y bueno, los efectos hereditarios, como les comentaban, pues sí, se pueden presentar en la persona, no, ya no se presentan como tal en la persona que está recibiendo la radiación, pero sí en su descendencia, de tal manera que, bueno, esa persona fue irradiada con este tipo de radiación ionizante y bueno, lo que consigue, lo que consigue es que, bueno, si hay descendencia, pues pueda tener mutación, malformaciones físicas y bueno, y eh, que su descendencia a muy temprana edad pueda tener esta parte de cáncer y pues no tener una vida muy larga, ¿no? En ese sentido. Ahora bien, ¿cómo nos vamos a proteger? Bueno, pues, ¿cómo nos protegemos de estas radiaciones? Bueno, pues hay tres factores importantes y fundamentales dentro de lo que es la protección radiológica como tal. El primero, precisamente, es el tiempo, ¿no? Que justamente la tabla de categorías no lo decía, ¿no? Entre menos tiempo estés frente a una fuente radioactiva, es mejor, ¿no? Entonces, es uno de los factores de protección radiológica ante la radiación ionizante. Después tenemos la distancia, que también es otro de los buenos factores que tenemos. Y por último, el blindaje, ¿no? Eso es tener una protección y y bueno, eh, estar protegidos ante esa radiación, ¿no? Sin embargo, bueno, el blindaje es un factor muy bueno. Sin embargo, pues necesitamos algo muy grande para podernos proteger totalmente. Y pues bueno, si nosotros estamos detrás de una pared, pues no podemos, no sé, recuperar, por ejemplo, en una emergencia radiológica, una fuente radioactiva, ¿no? Entonces, pues es algo bueno, sin embargo, pues no es, digamos, la manera de tener un blindaje no es muy efectivo aún ante una radiación ionizante. ¿Qué más podemos utilizar para protegernos? Bueno, pues tenemos los monitores de radiación, que estos ya no son factores, pero son aparatos que nos ayudan precisamente a saber si estamos o no frente a un campo de radiaciones, ¿no? O sea, ante una fuente radioactiva. Tenemos también dosímetros, ¿no? Que estos se le colocan a las personas que están frente a las radiaciones y pues nos dicen el nivel de dosis que el cuerpo está absorbiendo para verificar si esa persona va a tener efectos ya sea somáticos o hereditarios o algún otro efecto que pudiera tener esta persona analizando cuánta dosis es la que está absorbiendo su cuerpo, ¿no? Entonces, estos aparatos nos ayudan precisamente también a la protección. Tenemos trajes para evitar contaminación en caso de fuentes dispersables, por ejemplo, el yodo, ¿no? Con unos guantes de plástico podemos evitar que pues, el yodo se nos concentre, por ejemplo, en la mano y pues que tengamos que descontaminar nuestras manos, ¿no? En ese sentido. Entonces, los trajes de ropa de protección anti-C, anticontaminante, nada más son precisamente eso, es ropa de protección anticontaminante. Sirven para no contaminarnos el cuerpo, no ingerir algún radionúclido, porque la ingesta de este tipo de materiales, pues es muy peligrosa, ¿no? Si se realiza la ingesta, ya sea vía inhalación o ingestión, pues básicamente nos estamos haciendo el daño más grave, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estos radionúclidos interaccionan con nuestros órganos como tal, ¿no? Y entonces pues está ionizando la parte interna de nuestro cuerpo y nos deja mayor tipo de lesión, ¿no? En ese sentido. Y bueno, vamos a pasar ya como tal a lo que es la emergencia radiológica. Ya vimos esta parte de la teoría, digámoslo así, de las fuentes radioactivas, de los átomos radioactivos que generan emisiones alfa, beta, gamma.
Recordar que, bueno, las partículas alfa y beta se pueden detener precisamente por eso la utilización de trajes de protección anticontaminante. Y sin embargo, pues la radiación X, los rayos X, los rayos gamma, estos pues ya no se pueden detener, ¿no? Necesitamos un blindaje muy espeso para poder detenerlos, de tal manera que, bueno, un traje de ropa anticontaminante, pues ya si yo estoy ante una fuente de cobalto, de cesio que está emitiendo radiación gamma, pues no me va a proteger en lo absoluto, ¿no? Únicamente tengo que tomar factores de protección radiológica como son el tiempo y la distancia para poder, y el blindaje, obviamente, para poder evitar el daño con ellos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a entrar justamente ya a la parte final en donde tenemos las emergencias radiológicas y vamos a ver un poco de cómo tratar o de iniciar la gestión. Bueno, para empezar, ¿qué es como definición, qué es una emergencia radiológica? Bueno, pues eh, una emergencia como tal, pues es una situación, ¿verdad? Una situación anormal en la que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general. Esta pues tiene una alta probabilidad o presencia de un agente perturbador, ¿no? En este caso, pues nuestro agente perturbador pues va a ser un material radioactivo, ¿verdad? Estamos hablando de un fenómeno químico-tecnológico y de un fenómeno antrópico. De tal manera que, bueno, nuestra emergencia la va a provocar o va a ser producida por el hombre. Sin embargo, y hablando de hospitales, pues hay que tener en cuenta, ¿no? Ya tuvimos esa parte de tema de riesgo, ¿no? De riesgos en los hospitales. Entonces, también hay que tener en cuenta que bajo todos esos riesgos, pues se toma en cuenta la parte de los fenómenos naturales, ¿verdad? Que se realizan en el caso, por ejemplo, de un sismo, pues hay que verificar también esa parte, porque si un hospital resulta dañado en la parte de un sismo y es un hospital que maneja, por ejemplo, material radioactivo para tratamiento de pacientes, pues hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? Entonces, se nos puede convertir ese fenómeno natural que nos va a perturbar, también nos puede provocar en ocasiones un fenómeno antropogénico con una emergencia radiológica, si se puede, o si se llega a perder el blindaje en los materiales radioactivos, ¿no? Entonces, bueno, y como tal, pues una emergencia radiológica es una emergencia en la cual pues existe o se presume la existencia de material radioactivo que pueda llevar a una explosión o a una exposición a la población, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, las imágenes son nada más como para ejemplificar, ¿no? Los eventos más, digamos, feos que tenemos dentro de las emergencias radiológicas, como son pues justamente la explosión de una bomba atómica o lo que es una emergencia radiológica por motivo de explosión en una central nuclear, ¿no? De generación de energía eléctrica. Entonces, bueno, son únicamente para ejemplificar, pero también hay como tal, pues las emergencias radiológicas producidas por el hombre, ya sea por ejemplo, el robo de una máquina de teleterapia. Aquí en México, pues se han presentado casos en el 2013 en Hueypoxtla, en el Estado de México, entre los límites de Hidalgo y el Estado de México, pues se presentó una emergencia de este estilo, ¿no? Donde se robaron precisamente una fuente de teleterapia, se abrió, se desmanteló y bueno, se expuso la fuente radioactiva de cobalto 60, la cual pues tenía una actividad todavía muy grande, a pesar de que la máquina ya iba para el tiradero de material radioactivo y pues bueno, se generó una emergencia radiológica y como tal, pues el recuperar este tipo de fuente, pues nos llevó o llevó una, este, una larga agonía para poder recuperar esta fuente y ingenio para poder, eliminar este peligro en la población, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es parte de la peligrosidad. Bueno, ¿por qué suceden estas emergencias radiológicas? Bueno, hay muchos factores, ¿no? En principal, pues la falta de autoridad reguladora, el abandono, el robo, la falta de entrenamiento del personal, defectos del equipo, una ruptura intencional del blindaje
y actos maliciosos, ¿no? Dentro de los actos maliciosos, pues pueden llegar a ser actos de terrorismo. No vamos a hablar mucho de ello. Sin embargo, aquí en México, afortunadamente, nunca hemos tenido esos casos, pero sí el abandono, el robo, la falta de entrenamiento, son los principales factores que hemos tenido aquí en México para lo que es digamos, la emergencia radiológica que se han presentado, ¿no? Aunque también he de comentar que hemos tenido algunos actos maliciosos, ¿no? De que gente malintencionada ha querido hacer daño con, pues, la exposición y la ingesta de material radioactivo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no nos va a alcanzar tanto el tiempo para platicar de ello. Ahora bien, ¿cómo nos enteramos de que hay una emergencia radiológica? Bueno, pues cuando es un robo es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, pues emiten unos boletines en los cuales pues nos alertan y nos dicen el tipo de fuente que se robó, en dónde fue, a la hora aproximada y nos dan ciertas recomendaciones, así como la categoría de estas fuentes, ¿no? Que pueden, ya vimos esa parte, pueden ser extremadamente peligrosas o sin peligro, ¿no? Y bueno, esto nos dice, nos dan una fotografía de la imagen de vehículo y de la fuente que se robó, para nosotros estar siempre al pendientes, ¿no? Entonces, bueno, esto es como la parte de afuera en caso de un robo o un peligro. Sin embargo, bueno, bueno, una vez que ya sabemos que hay una emergencia radiológica y que sabemos que ya está, o ya sabemos dónde está esa fuente radioactiva, ¿cómo es que debemos gestionar una emergencia? Bueno, pues la respuesta tiene los siguientes objetivos. Para empezar, hay que recuperar el control de la situación y mitigar esas consecuencias. ¿Qué quiere decir recuperar el control? Bueno, pues tratar de ver qué hay alrededor, si tenemos público, en el caso, por ejemplo, de los hospitales, pues tratar de hacer esta parte de evacuar al personal, a la población que esté en en nuestro hospital, cercano a esta área donde fue un derrame o donde se está presentando este tipo de emergencias y precisamente tratar de mitigar esas consecuencias, ¿no? ¿Cómo mitigamos eso? Pues haciendo que esta población salga o evacúe de esta área. Salvar vidas, obviamente, si alguien fue expuesto a lo que fue este tipo de radiación ionizante, pues ni modo, o sea, vamos a tener que entrar por él, ¿no? Si hay una persona desmayada, etcétera, y está frente a la fuente radioactiva, pues vamos a tener que entrar por él como sea, ¿no? Porque el objetivo es salvar vidas. Entonces, en cualquier emergencia radiológica, siempre se pone la vida antes de recuperar una fuente o de hacer alguna otra actividad. Siempre es tener en cuenta el salvar vidas. Evitar o reducir al mínimo posible los efectos deterministas graves, que es precisamente evitar que a la gente le pasen las quemaduras que vimos en una diapositiva anterior. Prestar primeros auxilios, proporcionar tratamiento médico vital y atender a las personas con lesiones por radiación. Reducir el riesgo de efectos estocásticos, mantener informada a la población y conservar su confianza. Esto es muy importante porque se puede, dentro de este tipo de emergencias, se puede hacer algo muy grande, ¿no? En ese sentido. En la medida de lo posible, proteger los bienes y el medio ambiente y en la medida de lo posible, preparar la reanudación de la actividad social y económica. Bueno, estas dos últimas es para ya un evento muy grande, por ejemplo, pues eventos fuera, ¿no? De un hospital, aunque bueno, si hay algo muy grande dentro de un hospital, pues entonces, eh, vamos a tener que tomar en cuenta estas dos últimas, ¿no? Entonces, bueno, así es como se gestiona básicamente y bueno, tenemos un ejemplo, ¿no? Para ya terminar con esta presentación. Por ejemplo, en caso de yodo 131, ¿no? Que es que digamos se caen, se rompen, etcétera. Hubo un sismo, a lo mejor alguien estaba preparando las muestras para tener al paciente y de repente ocurre un sismo, por ejemplo, y los frascos ruedan, caen al piso y se rompen, ¿no? Recordemos que vienen como en ampolletas, ¿no? Es difícil que se rompan como tal, pero bueno, supongamos que sí pasa y que queda expuesto este radionúclido de yodo 131. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para empezar, pues bueno,
ver la detección. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tener que estar preparados como ya sea la parte médica, que es la que precisamente se incorpora a los físicos médicos, que son los que hacen este tipo de tratamientos, pues tendrán que agarrar sus monitores y verificar esta parte de radiación. ¿Qué tanta radiación hay, no? Acordonar, evacuar y verificar qué tanto nos podemos acercar. O sea, el radio en el que nosotros vamos a estar fuera de esta zona de radiaciones, ¿no? Después vamos a tener, aquí nos recomiendan que para las fuentes radioactivas, pues un radio de 50 metros aproximadamente, y para equipos que utilicen este tipo de fuentes, de 2 metros, ¿no? Señalar, obviamente, con cinta el peligro de material radioactivo, por lo regular es cinta magenta con amarillo, la cual nos dice que es una radiación ionizante, ¿no? Y si no, pues bueno, con cinta negra y amarillo para precisamente acordonar la zona, ¿no? No ingresar sin autorización, solo debe de ingresar el personal autorizado y no entrar al lugar sin observar los procedimientos de seguridad radiológica establecidos, ¿no? Es por ello que se les dio hace ratito esta parte de cómo protegerse y qué factores debo de conocer, ¿no? Entonces, bueno, y siempre en caso de cualquier emergencia radiológica, pues siempre tenemos que informar al órgano regulador en caso de una emergencia, el cual pues ahí está el teléfono que es el 800-111-3168 para pues que ellos también asistan, ¿no? A ver qué es lo que ocurre en este tipo de emergencias, ¿no? Entonces, bueno, este fue un ejemplo. Hay materiales de apoyo, ¿no? Tenemos la guía GREC 2024, que es precisamente, pues esto es para sobre todo transporte, sin embargo, también nos dice, hay ciertas cosas que podemos tomar de ella para poder hacer diferentes cosas, ¿no? Está la guía del Organismo Internacional de Energía Atómica, que es la preparación y respuesta para casos de emergencia nuclear o radiológica, y los criterios aplicables a la preparación y respuesta a situaciones de emergencia nuclear o radiológica. Estas se las compartí para que ustedes pues las puedan hojear y a partir de ello hacer pues un método ahí para hospitales, cómo acercarse, cómo entrar, etcétera, para poder actuar en caso de una emergencia radiológica. Bueno, de mi parte es todo. Agradecerles la atención.